Sí. Ya, empecemos. Ya. Buenas tardes, profesora Filari. Nosotros somos el grupo que está conformado por Joseph Mejía, Ariana Camborda, Fernando Dolorier y Joné. Nosotros vamos a hablar sobre la vida y obra de Binatea Reynoso. Él nació en 1900 y murió en 1931, y pues nos parece pertinente e importante hablar sobre Binatea Reynoso porque generó obras para su contexto en la cual eran y representaban la identidad comunitaria peruana, y pues veremos así a las siguientes diapositivas las obras que o hemos seleccionado para nuestro trabajo. Le paso la voz a mi compañero Dolorier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la obra titulada Caballitos de Totora, realizada entre 1928 y 1931 en la técnica de óleo, actualmente en la colección privada del Museo del Banco Central de Reserva del Perú. Siguiente diapositiva, por favor. En el análisis denotativo, quiero señalar que el soporte rectangular y vertical nos presenta una composición abierta de lo que sería un paisaje con perspectiva atmosférica y cenital. En Caballitos de Totora lo que apreciamos es tres planos consecutivos que nos dan a entender una profundidad y que nos llevan desde el umbral del artista hasta el fondo de las montañas y el pueblo. Siguiente diapositiva, por favor. En el umbral de la obra se puede apreciar dos mujeres sentadas que parecen dirigir la mirada hacia el espectador. Frente a ellas se encuentra un lago con balsas de totora, que también forman parte de las actividades cotidianas de esta localidad. Cabe señalar que durante estos años Binatea Reynoso estuvo recorriendo el sur del país, por lo cual asumimos que es una pintura del lago Titicaca. Y los distintos personajes que vemos están realizando escenas cotidianas como peinarse, conversar o pescar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En los planos posteriores apreciamos también grupos de personas, algunas caminando, otras reunidas, sentadas, pero sobre todo podemos destacar que esta síntesis descriptiva de los personajes nos permite también entender el dominio técnico de la perspectiva, ¿no? Generado a través del desenfoque, del tamaño y del detalle, y que también nos llevan a comprender la relación de tamaños entre el pueblo, las casas, la iglesia y los personajes, y al mismo tiempo entre este pueblo y la iglesia con la naturaleza que los rodea, ¿no? O en la cual están insertos, con este gran cerro. En cuanto al análisis connotativo, la obra presenta la visión de la vida cotidiana a las afueras de un pueblo del Perú, y fue creada entre 1928 y 1931. Como señalé anteriormente, durante los viajes de Binatea al sur del país. Y lo que se pretende señalar es que justamente no hay una visión orientalista de esta práctica cultural cotidiana, sino más bien es una relación más íntima con esta comunidad, una comunidad a la cual de cierta forma Binatea Reynoso no es ajeno. De hecho, podemos apreciar en la siguiente diapositiva que estos dos personajes parecen de cierta forma tener una cercanía con el pintor, ¿no? Y que el pintor tampoco es un sujeto extraño dentro del ambiente. Al mismo tiempo se puede entender también el concepto de territorialidad a través del uso del espacio, ¿no? Como forma parte de sus actividades, tanto sea en la pesca o en el transporte a través del lago, o poder apreciar la relación entre el pueblo y el ambiente en el cual se encuentra. Ahora la siguiente obra, titulada Vendedoras de Totora, le toca a mi compañera Maquino.
Buenas tardes, a mí me toca hablar sobre el análisis de la pintura Venedora de Totora de 1930. Es una pintura en técnica al óleo con medidas de 106 centímetros por 105. En el análisis denotativo se menciona una escena con movimiento donde cada persona mantiene una dirección diferente en el plano compositivo. A la par se destaca la contraluz que se genera con el perfil de una de las mujeres que se encuentra en un segundo plano en el que se puede observar una calidad de detalle en sus facciones y en su expresividad. Aparte de ello, también se menciona el recorrido visual que se genera a través de las diferentes direcciones de los rostros de las mujeres y a la par el paisaje que se encuentra en el último plano que genera este sentimiento o esta observación de que nos encontramos mirando un espacio abierto con profundidad. Como parte del análisis connotativo, Vendedoras de Totora es una pintura que forma parte de un ciclo definido por McClure como indigenista y que forma parte de uno de los viajes que hizo Vinatea Reynoso al sur del país. Es uno de los escenarios de las localidades de el lago Titicaca, en Puno. Esta obra es una pintura que muestra la sensibilidad, una sensibilidad de parte del pintor a la par de un esfuerzo por interpretar la naturaleza y la cultura indígena desde las experiencias propias del artista. Otro aspecto importante de la pintura es la representación de la identidad comunitaria por medio de la colectividad, de representar a los personajes, ya que podríamos interpretar que cada vestimenta mantiene similitudes, pero al mismo tiempo tienen ciertos detalles que pueden ser identitarios de la comunidad que está siendo representada. Esta estrategia pictórica genera ante el observador un sentimiento de unificación y pertenencia entre las personas. A su vez, se menciona el aspecto de la territorialización por medio de la relación que se da entre la forma en la que los personajes del paisaje han sido pintados, ya que el paisaje al estar en un último plano y ocupar menos espacio, un menor espacio en la pintura en general, aún así mantiene un punto focal, una importancia en la manera en la que ha sido pintado por medio de la impronta y el detalle que se le da por medio de las luces y los valores, los matices. La siguiente pintura se toca a mi compañero. Bien, yo voy a analizar balseros de Titicaca. Siguiente. Ya, respecto al análisis denotativo de este cuadro, de esta pintura, en primer lugar analizamos que es una pintura rectangular, de formato o de formato vertical, en donde tenemos una gran gama de tonalidades que van desde los azules, ¿no? Ahí el azul cobalto se puede apreciar, los verdes, los negros, y sobre todo se rescatan los acentos rojos, rosados y amarillos. Se ubican hasta 5 planos dentro del cuadro, tal vez más, ¿no?
pero para este análisis se va a analizar 3 máximo, ¿no? Teniendo en el primer plano personajes sentados sobre el suelo, interactuando entre sí, comiendo y bebiendo, ¿no? En los planos posteriores podemos ver personajes también en la misma actitud, digamos, pero hay personajes en cada plano que están acentuados en rosas y amarillos, siendo por ejemplo en el primer plano una mujer con acentos amarillos, rosados, que se diferencia con los demás personajes de ese plano que están en negros y en blancos, ¿no? Siguiente, para darle mayor enfoque al análisis connotativo. Entonces, basado en esa síntesis de análisis previo, se puede describir desde el uso técnico de la pintura, que son manchas y acentuaciones de colores, que en la diversidad de personajes no se busca un realismo, digamos, de corte, como se le dice, académico, sino que se busca más la interacción, reflejar la interacción del movimiento de los personajes, ¿no? Evidenciar su presencia, pero no más no de al menos de una manera invasiva, como se pretendía o como se discutía en pintores de la época, ¿no? Del mismo estilo o de representaciones del mismo contexto o situaciones parecidas, ¿no? El uso de la técnica en cuanto al rescate de las caras, por ejemplo, del retrato, siguen siendo en manchas. No hay una querer retratar la gestualidad de los personajes, sino más bien, como digo, una búsqueda por rescatar el territorio, ¿no? El espacio y sobre todo las interacciones que tienen entre ellos de una forma más natural, ¿no? Como si Vinatea estuviera ahí y nadie se diera cuenta que él está haciendo, que él está siendo un espectador, tal vez muy ajeno al lugar, ¿no? Entonces, básicamente, este análisis connotativo gira en torno a que se quiere exaltar el territorio, ¿no? Y evidenciar que las costumbres o las formas de transacción de la identidad del lugar, ¿no? Siguiente, pasamos a las conclusiones, por favor. Justamente a raíz de que hemos analizado las 3 obras de Vinatea, de Caballitos de Tutora, Vendedores de Tutora y Balseros del Titicaca, podemos entender que Vinatea pues capturó justamente lugares determinados, más que nada por el sur de nuestro país, la Lima criolla y su natal Arequipa. Es un artista en la cual la propuesta de representar la identidad comunitaria peruana para nosotros cuestionarnos, ¿no?, acerca de nuestra propia mirada a la diversidad cultural de nuestro país, y pues si aún se han superado estas discusiones o si aún persisten estas mismas interrogantes al día de hoy, ¿no? Y eso sería todo todo nuestro trabajo hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias.